En este video vamos a tratar dos conceptos que son muy importantes. Primero el valor absoluto y luego el inverso aditivo u opuesto. Valor absoluto. Entonces, para saber lo que es el valor absoluto es necesario tener una definición clara. Entonces, el valor absoluto corresponde a la distancia que existe entre un número y el cero. Se utiliza el símbolo, ¿cierto?, de barras paralelas y el número, en este caso dentro de esas barras, para denotarlo. Entonces ustedes ven el símbolo, barras paralelas y un número dentro, y le están hablando inmediatamente de el valor absoluto. Ejemplo. Entonces recordar que el valor absoluto es una distancia entre un número y cero. Entonces, me dicen el valor absoluto de menos 3. Entonces, ¿qué tengo que revisar yo? ¿Cuál es la distancia que hay entre 0 y el número que está dentro de las barras paralelas? O sea, el menos 3. ¿Cierto? Y claramente la distancia que hay entre 0 y menos 3 es 3. O sea, distancia 3. Por lo tanto, el resultado del valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Cierto? Ahora, por otra parte, ¿cuánto será el valor absoluto de 3? Entonces, el valor absoluto de 3 es la distancia entre 0 y el número 3. Pero ahora, ojo que 3 es positivo. Por lo tanto, la distancia es 3, ¿cierto? Entonces, la distancia es 3, por lo tanto, el valor absoluto de 3 es 3. Ahora, por lo tanto, de esto, ¿cierto? De estas dos situaciones que tenemos, que menos 3, el valor absoluto de menos 3 es igual a 3 y el valor absoluto de 3 es igual a 3, podemos decir que el valor absoluto de menos 3 es igual al valor absoluto de 3 y es igual a 3. ¿Ya? Ojo con eso. Una pregunta, para que piensen, ¿cierto? ¿Tiene sentido decir esa mesa mide menos 2 metros? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, siempre recuerden, la distancia es un número positivo, siempre. Y el valor absoluto es una distancia. Por lo tanto, no hay valores absolutos negativos. Ejercicios resueltos. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Entonces ustedes podrían recurrir a la tabla y contar la distancia, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, entre 0 y menos 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia es menos 5. Perdón, la distancia entre 0 y menos 5 es 5. Entonces, aquí ponemos un 5. Ahora, veamos la distancia que hay entre 0 y 4. Recordar que eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto?, el valor absoluto de 4. Entonces, la distancia que hay es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, el valor absoluto, la distancia que hay entre 0 y el número que está dentro de las barras paralelas. Por lo tanto, el resultado es 4. Si ustedes se dan cuenta, el resultado es positivo, el resultado es positivo. Entonces ahora, en el ejercicio C, el valor absoluto es de menos 100. Ustedes harían una recta numérica, ¿cierto?, graduada de 1 en 1 hasta 100, o hasta en este caso menos 100. No, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes aprendan la definición de conceptos. Entonces, recordar, la distancia es siempre un número positivo. ¿Y qué es lo que es el valor absoluto? Una distancia. Por lo tanto, ¿qué distancia hay entre 0 y menos 100? 100, ¿cierto? Entonces, otro número positivo. ¿Qué ocurre ahora si yo tengo una operación dentro de un valor absoluto? Entonces, podría recurrir a, en este caso, la recta numérica, ¿cierto? Y lo primero que haría es estar en el menos 2, ¿cierto? Y como me dicen que es más, avanzo 5 unidades. 1,
2, 3, 4, 5. Por lo tanto, lo primero que yo hago es resolver lo que está dentro del valor absoluto, que en este caso el resultado es 3. Luego, calculo el valor absoluto de 3, que ya vimos es 3. ¿Cierto? Siempre un número positivo, porque es una distancia. La distancia entre 0 y 3 es 3. Ahora, este ejercicio de acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí había dos números dentro del valor absoluto, pero acá el más 5 está fuera del valor absoluto. Ojo con eso. Por lo tanto, calculo primero el valor absoluto de menos 2. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 2? 2, ¿cierto? Porque es la distancia entre 0 y menos 2. Luego, más 5. Entonces, 2 más 5 es 7. Y ese es el resultado de ese ejercicio. Entonces, para aplicar el valor absoluto, súper importante, debe contener un único número. Recién en este caso yo aplico el valor absoluto. Por ejemplo, 4 menos 5. ¿Ya? Vamos a poner ahí un menos 4 y un menos 5. Entonces, yo no puedo aplicar directamente el valor absoluto. Primero, realizo esa operación, ¿cierto? Tengo una deuda de menos 4, o sea, tengo una deuda de 4 y tengo una deuda de 5, o sea, tengo una deuda de 9. Y la distancia entre 0 y menos 9 es 9, ¿ya? Ojo con eso. Hasta ahí el valor absoluto. Ahora vamos a ver el inverso aditivo u opuesto, que de difícil solamente tiene el nombre. El inverso aditivo de un número, o el opuesto, es aquel que tiene el mismo valor absoluto pero distinto signo. Por lo tanto, tenemos nuestra recta numérica, ¿cierto? Entonces nos vamos a preguntar cuál es el opuesto de menos 3. Entonces, como dice acá que es el valor absoluto, entonces, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? 3. Entonces, ¿por qué? Porque la distancia entre menos 3 y 0. Entonces, valor absoluto, distancia, ¿cierto? Entonces, es hacer eso. Listo. Tengo que buscar un número que esté a la misma distancia que él. O sea, 1, 2, 3, ¿cierto? Por lo tanto, sería el 3. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, eso yo lo puedo hacer perfectamente en mi mente, ¿cierto? Busco el número que está a la misma distancia de menos 3, que en este caso es el 3. Me podrían preguntar también, ¿cuál es el opuesto o inverso aditivo de 1? Entonces yo busco un número que esté a la misma distancia de 0 que el 1. ¿Y ese número quién es? Perfecto, ¿cierto? Menos 1. Entonces, ahora, para recordar, siempre la suma de los opuestos o inversos aditivos da como resultado 0. Entonces, tengamos lo siguiente. Tenemos el menos 3, ¿cierto? Y le sumamos 3. Entonces, tengo una deuda de 3 y pago 3, o sea, me quedo sin deuda. Tengo, ¿cierto? Tengo en este caso a mi favor 1, ¿cierto? Ya no tengo deuda, tengo a mi favor 1, pero genero una deuda de 1, o sea, 1 menos 1, 0. Entonces siempre se va a cumplir que la suma de estos opuestos va a ser igual a 0. Vamos a revisar algunos ejercicios. ¿Ve que era solamente difícil el nombre del inverso aditivo? ¿Ya? No es tan complejo. Entonces, escribe el opuesto de los siguientes números. Entonces, el opuesto de menos 3, ¿cierto? Ustedes podrían revisar. Entonces, el opuesto de menos 3. Menos 3, ¿cierto? Y el opuesto de menos 3. Buscar entonces un número que esté, ¿cierto? A la misma distancia. O sea, ese menos 3, ¿cierto? El valor absoluto es 3, a 3 unidades. Busco otro número que esté en la misma cantidad de unidades, o sea, 3, ¿cierto? Entonces, el opuesto es 3. Pero insisto,
¿Cuál sería el opuesto de 100? ¿Voy a construir la recta numérica o me aprendo el concepto? ¿Me aprendo lo que significa? El inverso aditivo de un número es aquel que tiene el mismo valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de 100? 100. Entonces escribo el valor absoluto de 100. Listo. Pero de signo distinto. ¿Cuál es el signo de 100? Original de ese 100, positivo. Por lo tanto, el opuesto va a ser negativo. Y eso en este caso es lo que ustedes tienen inspiración. Entonces, tienen que intentar aprenderse los conceptos porque eso les va a facilitar, ¿cierto?, el desarrollo de los ejercicios. Espero que ustedes estén muy bien.